permanecer aquí y vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios. Así es que yo le invito a abrir su Biblia en la epístola que escribe el autor a los Hebreos, capítulo 11, versículo 17 al 19. Hebreos, capítulo 11, versículos 17 al 19. Ahí estará nuestra meditación en esta mañana. Y damos gracias a Dios por cada una de las personas que están en este lugar, sobre todo las personas que ya tenían algún tiempo que no estaban con nosotros. Dios les bendiga. Dice así la palabra del Señor en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su único hijo. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Hasta ahí la lectura de la palabra de nuestro Dios. Cada 4 años, hermano, aquí en los Estados Unidos, vemos los mensajes de las diferentes campañas políticas de los candidatos a la presidencia. Aún recordamos hace 2 años, campaña política de un partido contra otro partido. Y una de las cosas que caracterizan a los candidatos a la presidencia son las promesas que hacen los candidatos, ¿sí o no? Yo prometo aumento de empleo. Yo prometo que voy a reducir los impuestos. Yo prometo una reforma migratoria. Yo prometo una estrategia para cuidar el medio ambiente. Y de hecho usted ve, por lo menos en esta fotografía, promises made, promises kept. Ese fue el eslogan del señor Trump hace 2 años. Hicimos promesas y cumplimos promesas en su primer tiempo en la presidencia. Pero, ¿qué sucede? Primera o segunda semana de noviembre salimos los votantes a las urnas para votar por nuestro candidato. No, yo voy a votar por este. No, yo voy a votar por este porque promete esto y promete el otro y va a hacer esto y va a hacer lo otro. Y estamos esperando los resultados, ¿verdad? 7 de la tarde, 8, 9, 10 de la tarde y decimos: wow, ganó mi candidato o perdió mi candidato. Pero con el pasar de los días, los meses, esperamos ya la inauguración y decimos: ahora sí, si ganó mi candidato, ahora sí nos va a cumplir todo lo que prometió, todo lo que dijeron, todo lo que nos dieron esperanza. Mi candidato, yo sé que lo va a hacer, porque el otro partido, ese partido no sirve, pero mi candidato sí. Pero ¿qué resulta, hermano? Pasan los meses, ya toman posesión de la presidencia y ¿qué sucede? Promesas, 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 palabras solamente al aire, llenaron a los votantes de falsas expectativas. Y uno dice: los políticos son unos mentirosos. ¿Por qué? Porque no cumplen lo que prometen. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la resurrección de Jesucristo? Bueno, la resurrección de Jesús es una de las creencias fundamentales de la fe cristiana. De hecho, cuando lo confesamos recitando el credo de los apóstoles, decimos acerca del credo de los apóstoles: fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos. En otras palabras, usted no puede decir yo soy cristiano si usted no cree en la resurrección de Jesús. Para ser cristiano es necesario, fundamental, creer que Jesús resucitó de entre los muertos, creer que murió en la cruz y 3 días después de muerto volvió a la vida, resucitado por el poder de Dios. Y ahora, ¿dónde está? Sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y vivirá para siempre jamás. La resurrección de Jesús fue algo que Dios mismo prometió que haría.
La resurrección de Jesús fue una promesa que Dios hizo. Dios hizo una promesa y dijo: yo voy a resucitar a mi Hijo Jesús. Y en la palabra de Dios nosotros encontramos por lo menos 2 pasajes, se los voy a mostrar hoy, donde Dios promete que Él iba a resucitar a Jesús. Por ejemplo, Salmo 16:10. Dice el salmista: porque tú no abandonarás mi alma en el Seol. El Seol es el lugar donde van a morar todos los muertos. Tú no abandonarás mi alma en la morada de los muertos, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Es decir, en este pasaje Dios promete que el cuerpo de su Hijo Jesús no iba a sufrir la descomposición en la tumba. ¿Por qué? Porque al tercer día Dios lo iba a resucitar. Entonces, en este pasaje Dios promete que va a resucitar a su Hijo, y así lo hizo. Pero Jesús mismo prometió a sus discípulos: yo voy a resucitar. Por ejemplo, Mateo capítulo 20, 18 al 19, dice Jesús a sus discípulos: ahora subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre, es decir, Él mismo, será entregado a los principales sacerdotes y escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles para burlarse de Él. Lo azotarán y crucificarán, pero al tercer día resucitará. Entonces Jesús, hablando con sus discípulos, les dice: miren, todo esto me va a suceder desde el momento que me entregan a las autoridades judías y romanas hasta el momento en que yo resucito de entre los muertos. Jesús le dijo a sus discípulos: yo les prometo que voy a resucitar. Así es que el primer día de la semana, cuando Lucas el evangelista anuncia que las mujeres llegaron a la tumba de Jesús, dice: no encontraron el cuerpo. Y eso fue evidencia de que Dios cumplió su promesa. Lucas 24:2. Encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro, y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No estaba el cuerpo, y la única respuesta, o la única razón por que el cuerpo no estaba, era porque Dios lo había resucitado. Así que podemos decir que cuando el Padre Celestial resucita a su Hijo Jesús por el poder del Espíritu Santo, vemos a Dios cumpliendo una promesa. Así es que el eslogan del señor Trump, por mucho que sea su candidato de usted, es una mentira: promises made, promises kept. Dios realmente sí puede decir: promises made, promises kept. Hice promesas y cumplí mis promesas. Ese es el eslogan de Dios. Ahora, si Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos, sería evidencia de ¿qué? Que Dios es infiel, pues promete y no cumple. Que Dios no es todopoderoso, porque prometió algo que no podía hacer. Que Dios es un engañador, porque hizo creer que podía hacer algo que no tenía ni la intención ni el poder de hacerlo. Si Cristo no resucitó, Dios es infiel, es mentiroso, es un engañador, porque no lo podía haber hecho. Pero en verdad sí lo hizo. Pero ¿qué tan personal es para nosotros el poder de Dios para resucitar a los muertos? ¿Cuánto en el día a día nos afecta a nosotros esa idea de que Dios puede resucitar muertos? Por ejemplo, a mí en el día a día me afecta el clima. Si hace frío, si hace calor, me afecta, porque dependiendo del clima tengo que ya sea ponerme una chamarra bien gruesa o ponerme algo más ligero. En el día a día también me afecta el cambio de horario, cuando atrasan una hora o la adelantan, porque ando ahí yo con problemas de sueño y al ratito no sé ni qué horas son. Todas esas cosas me afectan en el día a día, pero la resurrección de Jesús entre los muertos, la idea que Dios puede resucitar muertos, ¿qué tanto me afecta en mi día a día, en mi diario vivir, de lunes a lunes? ¿Cómo me afecta esa idea? Y hoy que estamos aquí celebrando la resurrección, debe esto resultar para nosotros ser una experiencia personal
con el poder de Dios para resucitar a los muertos. Y lamentamos que ninguno de nosotros ha tenido esta experiencia. Todos hemos tenido familiares o seres queridos que han fallecido. Todos. Yo por lo menos, yo recuerdo cuando estaba pequeño, yo decía, yo no conozco a nadie que se haya muerto. Tenía 5, 6, 7 años, 10 años todavía. Pero entre más he cumplido años, todos los años, ya se murió él, ya se murió él, ya se murió él. Y a veces cuando nos reunimos con una tía o un familiar, solamente nos andamos preguntando el uno al otro por los difuntos. Y fulanito, no, ya se murió. ¿Y de qué se murió? Y fulanita, no, también ya se murió. Bueno, pero ¿quién de ustedes ha podido decir, ¿te acuerdas de don fulano que murió? ¿Qué crees? Ya resucitó. ¿Verdad que no? ¿Te acuerdas de tu primo aquel, el que vivía allá en el rancho? ¿Qué crees? Dicen que ya resucitó, que lo vieron el otro día vivo en el mercado. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque los muertos no vuelven a la vida. Los que fallecen ya no vuelven a vivir. No es normal. Es por eso que hoy necesitamos estudiar muy cuidadosamente este pasaje de Abraham e Isaac. Porque a través de esta historia nos vamos a dar cuenta cómo afecta nuestra vida la idea que Dios resucita muertos. Hebreos capítulo 11 versículo 17 al 19, lo leo nuevamente. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Cuál fue la prueba? La prueba de Abraham. Bueno, la Biblia nos dice que cuando Abraham tenía 99 años, ya iba a cumplir casi 100 años. Imagínense, 99 años. ¿Cuántos años llevaría de casado si de edad tenía 99? Yo por lo menos le calculo 70 años. Mínimo tenía unos 70 años de casado con su esposa de 10 años menor que él, 89. Y a lo largo de, digamos, unos 70 años de matrimonio, nunca tuvieron un hijo. Algunos tal vez de los que me escuchan han tenido la experiencia de vivir con infertilidad. Se casa uno y uno espera que naturalmente lleguen los hijos, pero ¿qué resulta? Pasa un año, pasan 2, pasa 3, pasa 4 y no llegan los hijos. Pues imagínese esperar casi 70 años. Y siempre decimos, ¿no?, que la alegría del hogar, ¿qué son? Los hijos. 70 años esperando un hijo. Me imagino que Abraham todos los meses le preguntaba a Sara, Sara, ¿no tienes ni vómito, ni ascos? ¿No te sientes mal? No, me siento igual que el mes pasado. ¿Segura? Sí, segura. Bueno. Y así, hasta que un día, antes de que Abraham cumpliera 100 años, Dios le dijo, Abraham, en un año vas a tener un hijo. ¡Wow! Un hijo a los 100 años de edad. Ya se imaginará usted al ancianito de Abraham, emocionado, con su bastón, esperando, ya que cumpla 100 años, voy a tener mi primer chamaco. Bueno, y no olvidemos a la pobre de Sara, porque ella iba a tener su primer hijo a los 90. Ahora usted, hermana, que tiene 40 años, dice, ya estoy muy vieja para tener hijos. Ahora imagínese a la vieja de Sara, 90 años. Ahora imaginemos la alegría de Abraham y Sara al tener en sus brazos a Isaac. Oh, mira, Sara se parece a ti. No, Abraham se parece a ti. Mira, ¡qué hermoso nuestro hijo! Sara, ¿quién pensara nosotros a nuestros 100 y 90 años tener en nuestros brazos a nuestro primer hijo? Y Isaac trajo alegría al hogar de don Abraham y doña Sara. Hasta que un día, no sabemos cuánto tiempo pasó,
Tal vez pasaron 5, 20, 25, 30 años, no sabemos con exactitud. Hasta que un día en Génesis capítulo 22, Abraham escuchó la voz de Dios. Y Dios le dijo a Abraham, y él respondió: aquí estoy. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora imagínense, lo que Abraham escucha de parte de Dios no es normal. Dios ordena a Abraham que tome a su hijo, que suba a la montaña que él le iba a mostrar y lo ofrezca en holocausto. Para los que no conocemos la palabra holocausto, es esto: holocausto es como cuando usted va a asar carne. Normalmente ponemos la carne, el bistec ahí en el asador y decimos: ¿qué término lo quieres? Medio, well done, bien cocido, etcétera, con poquito rosita, o bien cocido, casi gris, casi negro. Eso no es un holocausto. Un holocausto es cuando usted deja ahí la carne, cierra la tapadera de la parrilla, vuelve 5 horas después y lo único que queda es carbón. Y uno dice: ¡ay! Dejé la carne aquí. Eso es un holocausto, cuando se consume completamente la carne y queda solamente hecha ceniza. ¿A quién iban a hacer ceniza? A Isaac. Es decir, Abraham tenía que tomar a su hijo, llevarlo al monte, tomar leña, tomar un cuchillo, matar a su propio hijo, ponerlo sobre un altar y prenderle fuego hasta que quedara Isaac hecho cenizas. La Biblia no nos dice cómo se puso Abraham cuando Dios le dijo eso. Y qué curioso que en la Biblia tampoco nos dice que Abraham fue a decirle a Sara: oye, mujer, ahorita vengo. ¿A dónde vas, viejo? No preguntes. No sabemos qué sucedió. Tampoco sabemos si sí le dijo. Pero usted, ¿cómo cree que estaría el estado emocional de Abraham y de Sara si supieron cómo de que vamos a perder a nuestro hijo? ¿Cómo? ¿Nuestro Isaac? ¿Cómo? Ahora, muchos de ustedes, por las circunstancias de la vida, han tenido la experiencia de la pérdida de un hijo, ya sea perder al hijo en el vientre antes de que nazca, perder a un hijo en su infancia o en su edad joven o adulta. Y es doloroso la muerte de un hijo, es antinatural. Esperamos que los padres sean sepultados por los hijos y no los padres sepultar a los hijos. Es algo anormal. Pues ese es el caso de Abraham y de Sara. ¿Cómo de que nuestro hijo va a morir primero que nosotros? ¿Y cómo de que mi hijo va a morir a manos mías? Yo soy el que voy a tener que quitarle la vida y luego quemar su cuerpo sobre el altar. Pero ¿cómo reaccionó Abraham? Veamos Génesis capítulo 22, versículo 3. Abraham se levantó muy de mañana. No tardó, en cuanto Dios le dijo, se fue a descansar y muy de mañana aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. En Génesis vemos esa historia. No titubeó, inmediatamente prepara el transporte, prepara la leña a la que le iba a prender fuego y así consumir el cuerpo de Abraham. Se lleva a su hijo y se dirige al lugar donde Dios le dijo que fuera. No se resistió en lo más mínimo al llamado de Dios. Hizo tal como Dios le indicó. En poco tiempo, el hijo que Dios le había concedido, al hijo que habían criado, el que le había dado tantas alegrías, en unos pocos momentos estaría muerto, quemándose, consumido por las llamas de fuego. Si nosotros estuviéramos en la carpa de Abraham,
mirando cómo él está cortando la leña, preparando el asno, ¿qué hubiéramos dicho? Abraham, no lo hagas. Abraham, piensa en tu esposa y en tu hijo, no lo hagas, Abraham. Oye, Abraham, ¿estás seguro que fue Dios el que te dijo eso? ¿Estás 100% seguro? Piénsalo bien. Es más, Abraham, pide a Dios que te confirme que en verdad eso fue lo que Él te ordenó. Por favor, quiero que estés seguro antes de que hagas algo tan drástico. Pero la carta a los hebreos contesta nuestra incertidumbre, porque me llena de ansiedad pensar en lo que está a punto de hacer Abraham. Nuestra preocupación es cómo va a suceder esa tragedia. Pero Hebreos nos dice por qué lo hizo Abraham. Hebreos 11:18. Fue a él, a Abraham, a quien Dios le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, a través de Isaac tú vas a tener nietos, bisnietos, tataranietos. Y luego dice el autor, Abraham, él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. ¿Sabe lo que está sucediendo? Que esa idea de que Dios resucita muertos impactó la decisión de Abraham. Abraham hizo todo lo que hizo porque sabía que Dios era poderoso para levantar a su hijo de entre los muertos. Abraham estaba seguro que aunque el cuchillo traspasara el corazón de su hijo y perdiera la vida y lo pusiera sobre la leña y le prendiera fuego y quedara hecho pura ceniza, Abraham sabía: Dios es poderoso para devolverme a mi hijo, aunque sea reducido a pura ceniza. Abraham no tenía duda alguna del poder de Dios para resucitar a su hijo. En la mente de Abraham, él sabía que su hijo podía morir, pero que Dios, yo no sé cómo ni en qué forma, pero Dios tiene el poder para levantar a mi hijo de entre los muertos, y yo voy a bajar de la montaña con mi muchacho. Yo voy a bajar de esa montaña con mi hijo vivo. Ahora, aquí está la pregunta: ¿qué seguridad tenía Abraham para tener esa confianza en Dios? ¿Qué seguridad tenía él para decir: mi muchachito va a regresar conmigo y vamos a estar juntos con su madre? ¿Cuál era el motor de su decisión? ¿Qué es lo que lo hacía creer de esta manera? ¿Qué es lo que hacía que Abraham pudiera creer que podía ocurrir lo imposible, que un muerto vuelva a la vida? Y no solamente un muerto, sino un muerto calcinado, un muerto ya hecho cenizas. ¿Qué es lo que le daba tan seguridad? Y Abraham nos hubiera dicho: es que Dios a mí me dio una promesa. ¿De verdad, Abraham? ¿Qué promesa? Es que Dios me dijo que a través de Isaac yo iba a tener mi primer nieto. Dios me dijo que a través de Isaac yo veré a mis primeros nietos. Así es que yo no sé cómo Dios le va a hacer. Yo no sé en qué momento, no sé en qué forma, pero tengo absoluta confianza que mi muchacho me va a dar nietos. Y si él tiene que morir en el monte, Dios lo tiene que revivir. Y si calculamos la edad cuando muere Abraham y cuando nacen los mellizos de Isaac, Jacob y Esaú, hay un overlap, hay un tiempo en que viven los tres simultáneamente. Abraham vio a sus nietos Jacob y Esaú. Lo único que tenía Abraham era la promesa de Dios: en Isaac te será llamada descendencia. Así que aunque Isaac muriera, Abraham tenía tanta confianza en Dios que él sabía que Dios tendría que resucitar a su hijo para recuperarlo, recibir a su hijo como de entre los muertos, porque Dios tenía una promesa que cumplir.
Así que para Abraham el motor de su fe, el motor de su confianza era el saber que Dios es un Dios que cumple sus promesas. Así que cuando nosotros venimos el día domingo de resurrección, que es hoy, y todos los domingos del año, y cuando leemos que las mujeres llegaron aquel domingo por la mañana y vieron que la piedra había sido removida, y entran a la tumba y ya no encuentran el cuerpo, era Dios diciendo a las mujeres y a los demás discípulos: ¡Hey! Yo cumplo lo que prometo. Era Dios diciendo: cada promesa revelada en la Biblia la voy a cumplir, porque yo cumplo lo que prometo. Dije que iba a resucitar a mi hijo y miren, sí o no lo cumplí. Era Dios diciendo: yo haré todo lo que he dicho. Así que celebrar la resurrección de Jesús es celebrar a Dios que cumple sus promesas. Así que hoy podemos dar gloria a Dios y decir: porque tú levantaste a tu hijo de entre los muertos, yo puedo confiar en ti y puedo confiar en que tú eres un Dios que cumples lo que prometes. Podemos creer que cada promesa que Dios ha hecho en la Biblia tendrá su cumplimiento. Promesas como que: yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, dice Dios. Yo no los dejaré, yo los fortaleceré, yo los salvaré, yo los sanaré, yo los llevaré a la gloria, yo los consolaré. Yo he vencido la muerte y aunque ustedes mueran, un día volverán a vivir. Ahora sabe quién no cumple promesas, porque ya vimos que Dios sí las cumple. Los que no cumplen lo que prometen somos nosotros. Nosotros no cumplimos lo que prometemos. Es tan fácil para nosotros incluso: mujer, te voy a comprar un vestido bien bonito en Macy's. Y ya llega el día de la fiesta. ¿Sabes qué, mujer? Mejor vamos a la Walmart. No cumplimos lo que prometimos. Bueno, ¿y cuántos de nosotros hemos estado en la cama de un hospital o sin dinero, desempleados, y decimos: mira, Dios, voy a hacer un trato contigo. Si tú me libras de esto, si tú me ayudas, si tú me sanas, si tú haces que yo salga del hospital caminando, yo te voy a servir. ¿Y qué pasó con esa promesa? No pasaron ni 2, 3, 4 semanas, ni el año, cuando ya no cumplimos lo que prometimos. ¿Y qué de nosotros los que venimos domingo a domingo y también hemos prometido a Dios y no cumplimos lo que prometemos? Y sin embargo Dios sigue teniendo misericordia. Y dice Dios: es que tu salvación no es en base a lo que tú prometas. Tu salvación es en base a lo que yo prometí y yo cumplí en Jesús. Y eso nos debe motivar a nosotros a rendir nuestra vida completa a Él. Yo sirvo a un Dios que cumple promesas. Y yo también quiero cumplir lo que he prometido a Dios. Yo quiero servirle, yo quiero adorarlo, yo quiero entregarle mi vida entera a Él. Porque un Dios así cumplidor es digno que lo sigamos, es digno que le sirvamos, es digno adorarlo, es digno servirle hasta el último día de nuestras vidas. Cerremos nuestros ojos. Dios eterno, venimos delante de tu presencia en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Oh Dios, cumplidor de promesas, el día que tú levantaste a tu Hijo Jesucristo de entre los muertos, estabas diciéndole a la humanidad: yo cumplo las promesas que hago. Y el día de hoy, Señor, con esa misma seguridad venimos a este lugar, reconociendo que no hemos cumplido lo que hemos prometido nosotros los seres humanos. Señor, no hemos cumplido. De pronto me entra ese
sentimiento espiritual, emocional y decimos, ya he vivido 30 años, 35, 40 años alejado de Dios. No, ya, ahora sí le voy a servir. Y hacemos promesas y hacemos pactos y decimos, ahora sí mamá, ahora sí papá, ahora sí familia, ahora sí le voy a servir a Dios. Y de pronto nos desviamos, Señor, porque nos distrae el mundo, nos distraen las obligaciones, el trabajo, Señor, y quebrantamos nuestras promesas. ¿Qué hubiera sido si tú hubieras quebrantado tu promesa? Diríamos, Dios es un Dios mentiroso, Dios es un Dios infiel porque no cumple lo que promete. Pues nosotros hemos sido infieles, mentirosos. Hemos sido, Señor, hemos quebrantado lo que hemos prometido. Pero hoy la buena noticia es que aún ese quebrantamiento de promesa, esa mentira o esa palabra que dijimos que íbamos a hacer y no lo hicimos,